Muy bien, en el capítulo 9 hemos comenzado a ver la elección de Israel como nación. Y es interesante cómo el apóstol Pablo empieza a desenmarañar o a explicarle a Israel un montón de situaciones que considero nos van a servir a nosotros también. Ya el hermano que me antecedió explicó los primeros 5 versos. Y el verso número 6 aún, vamos a leerlo, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El hermano terminó ahí. Ese verso es un reto, diciendo, hermanos, que la palabra de Dios no falla. Pero hay muchas circunstancias en las que nosotros creemos que porque no nos acontecen cosas, o porque tomamos un verso o una porción de forma equivocada y la aplicamos equivocadamente, creemos que la palabra de Dios ha fallado. Hace poco estaba yo leyendo un poco de mensajes que habían puesto en el Facebook, y hay una persona que pone un montón de reflexiones y decía allí: una vez más se comprueba que Dios domina el mundo, porque como había dicho que el 21 se terminaba, y yo le escribí ahí: jamás he dudado yo que Dios domina el mundo y es soberano con respecto a eso. Ningún creyente debe de dudar de lo que la palabra dice. Pero los israelitas estaban mofándose de que, bueno, si Dios iba a salvar a Israel, ¿por qué no está aconteciendo esto? Es decir, no se cumplió la palabra que Dios había dicho. Posiblemente en la congregación, si fuéramos comparando esto, nos vamos a dar cuenta también que no solo por venir a la iglesia nosotros somos salvos. El pueblo de Israel, no solo por haber nacido de Abraham, ellos iban a ser eran de la nación de Israel, pero no eran del pueblo de Israel. Bueno, ¿cómo es esto? Vamos a ver que la palabra lo explique. Verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, que no solo porque eran descendientes todos de Abraham, Abraham había dado origen a la nación, pero no había dado origen al pueblo. ¿Cómo se explica esto? Una cosa es nacer en una nación. Todo lo que nacemos en El Salvador, bueno, valga la redundancia que este país se llama El Salvador, y nacer en El Salvador sería que todos somos salvos. Pero nacer en El Salvador somos salvadoreños, pero no nos hace hijos de Dios por haber nacido en El Salvador. Somos de la nación de El Salvador, y se oye bonito. ¿Qué país más bonito tenemos el nombre, verdad? Somos de la nación de El Salvador, pero no somos hijos del Salvador, aquellos que no han creído en su nombre por fe. Amén. Entonces, los israelitas estaban atenidos que porque venían de los patriarcas, y que los patriarcas eran grandes hombres, como algunos creen que porque vienen hijos de cristianos, Dios tiene nietos y son nietos de Dios. No funciona de esa manera. Pablo está corrigiendo esto y dice que tu papá y tu mamá sean creyentes no significa que tú seas salvo. Que tú desciendas de los lomos de Abraham no significa que ustedes sean salvos o sean del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios son nosotros que han creído en su nombre por fe. Amén. Y no solo porque vienen descendiendo de los patriarcas, ustedes automáticamente pasan a ser hijos míos. Es lo que él les está explicando acá. Pablo, no es sencillo. Es como que yo dijese en la iglesia ahora: no todos los que vienen a la iglesia, porque vienen a la iglesia, son cristianos. Aquí puede haber un montón de gente. Bueno, mejor no digo nada. Entonces, no solo por estar sentado aquí, y yo ya lo he dicho de otra manera. Si yo duermo durante un año en un garaje, no me voy a hacer carro. Si usted viene en un año durante la iglesia, no va a ser cristiano. Eso es de adentro hacia afuera, y no por estar en un lugar nos vamos a convertir en eso. Entonces, Pablo le está explicando a los israelitas que se sentían orgullosos de ser israelitas, y no es para menos, se sentían orgullosos de ser israelitas, y hasta al Señor se le opusieron.
nosotros somos hijos de los patriarcas. ¿Y tú quién eres? Le reclamaban a él porque ellos reclamaban la descendencia. Como algunos hoy día dicen, yo soy de la iglesia madre, de la que tiene las catedrales más grandes. ¿Y eso qué importa? Igual decían los israelitas, nosotros tenemos un templo precioso. Y les dijeron, derribaremos piedra sobre piedra, no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces, ¿cómo va a ser esa situación? Tenemos que tener cuidado. Y Pablo, como un buen líder y un obrero del Señor, explica. ¿Por qué le explica al pueblo? Para que el pueblo no sea engañado, para que el pueblo siga la verdad. En el verso 8, Pablo les está diciendo, no por eso, no porque ustedes sean, es decir, en el verso 7 dice, no porque vengan de los lomos de Abraham. ¿Saben qué? De los lomos de Abraham salió Ismael también. Pero fueron escogidos los descendientes de Ismael. No. En el verso dice que él le escogió descendencia de Isaac. Yo escogí mi descendencia. No solo porque también podía decir Ismael, yo vengo de Abraham. Esaú podría decir, yo vengo de Abraham también. Hoy en Honduras se está proliferando un grupo que está con todas las costumbres israelitas. Con todas las costumbres israelitas. Y tienen razón en algunas cosas, pero en algunas cosas no tienen para nada razón. Entonces, porque ellos quieren volver al orgullo de ser israelita. Pero no todos, dice aquí, aún, imagínense que los que nacen allí, dice, no todos van a ser hijos míos. Verso 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¡Wow! El Señor dice, ¿sabes qué? No solo porque nazcas en Israel y sos israelita, tienes derecho a la salvación y a mi amor y a mi perdón. No lo tienes. Porque tú puedes descender de israelita según la carne, y según la carne quiere decir biológicamente. Es decir, dos israelitas engendran un israelita. No por eso vas a alcanzar eso. Mi esposa algunas veces me preguntó y yo dudé hasta hoy que estaba estudiando romano y esta parte específicamente tengo la claridad sobre esto. Yo a mi esposa en algún momento le dije equivocadamente, sí, es el pueblo de Dios y todos se van a salvar. Ese es un error, estaba cometiendo un error que Pablo está tratando de corregir aquí. No porque vengan de ese linaje, o solo por ser israelita, ustedes ya iban a ser salvos. Y en el verso 8 él está aclarando que no le importa la descendencia. Y esto es lo bello del Señor, hermanos, que bajo la gracia no importa de quién vengamos. Porque hay algunas iglesias, usted es hijo, usted es un bastardo, es un hijo fuera del matrimonio. Algunos han querido hacer a un Dios negro, bueno, y tienen un Cristo negro. Porque Dios no quiere a los negros, Dios no quiere a los chinos, Dios no quiere a los latinos, Dios quiere solo a los gringos, o Dios quiere solo a los israelitas. No, hermanos, no tengo que hacer un Dios de cada color como han hecho algunas iglesias. Vamos a hacerle un Dios de acuerdo al gusto de cada quien. Hagamos un Dios chinito, hagamos un Cristo negro para los negros, hagamos una indita, la Lupita para los ordinarios, hagamos la Fátima para los más burguesitos, hagamos un Dios para que le guste a cada quien, porque el indio podría decir, ese no tiene cara como yo. Y Dios no me va a querer a mí, Dios no me va a querer a mí porque no tiene cara como yo. Y los negritos podrían decir, Dios es blanquito y mira a querer a mí que soy prieto, mira a querer a Dios. Bueno, y como algunos pintan a Dios, bueno, que nadie ha visto a Dios jamás, claro, ¿no? Pero algunos en unos calendarios lo pintan rubio, ¿verdad? Con cabellos no sé, rizados o lisos, no sé cuál es lo más bonito. Pero algunos tratan de, no sé, ponen a cualquiera y dicen que Dios, y por eso mucha gente al ver a Dios, dice que ha visto a Dios los difuntos cuando estaban muriendo. ¿Y a quién viste de que estaba en el calendario? Pero es que él estaba en el calendario, es simplemente a un hombre que le tomaron una foto. No es que agarraron a Dios del cielo y lo bajaron, a tomar una foto y la iban a poner ahí. Claro que no. En ningún momento, pero llegamos a esas circunstancias y a esas ignorancias. Pero Pablo está aclarando aquí
Verso 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Verso 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Wow. Otra pregunta, que mi esposa es bien acuciosa y me pregunta muchas cosas, ¿verdad? Y mira, me dijo una vez, ¿y por qué Dios escogió a Isaac y no a Esaú? Y yo le di otra respuesta equivocada. Hermano, menos mal que el Espíritu Santo es el sabio, amén. El Espíritu Santo es el sabio y Dios nos va revelando de acuerdo con el Espíritu Santo nos va dando. Y le digo yo equivocadamente en ese momento, es que sabes, Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida. Y hoy que estudió los romanos, Pablo me corrige y me dice, has equivocado, Rama, ¿por qué no estudias? Y dice el verso número 11, aún no habían hecho, ¿qué dice? No habían hecho ni bien ni mal. Entonces Dios no estaba escogiendo porque aquel escogió un plato de comida, para nada. Y varios pastores hemos predicado mal en esta situación. No lo estaba juzgando por lo que había hecho, no habían hecho ni bien ni mal. Y Dios ya había escogido a quien quería. No era porque Él vendió su primogenitura, no era por eso. No habían hecho ni bien ni mal. Es más, el que hizo más mal fue Isaac, porque engañó a su padre. Engañaron al padre, hermanos. Lo engañaron. Entonces aquí surge una pregunta y asalta una pregunta. Y aquí Dios está demostrando su soberanía. Yo no sé a quién estamos predicando y a quién estamos hablando sobre esto, porque todos los estudios casualmente están hablando de la soberanía de Dios. Es decir, alguien te está preguntando en esta iglesia, ¿por qué Dios ama a este prieto, a este pecador? ¿Y por qué es que le va bien a mi mamá? Yo no sé quién aquí, pero desde ayer estamos hablando de la soberanía de Dios. Y Dios dice aquí que Él es soberano para escoger a quien quiere. Amén. Amén. No importa que haya hecho bien y mal, porque no es por obras. Y en algunas partes se enseña que es por obras. Si tú no ayunas, si no te bautizas, si no diezmas, si no haces esto, si no oras menos de una hora, eso es falso, es una predicación falsa. Todo eso es bueno, pero no me salva. Aquí nada de lo que habían hecho esto, ni habían comenzado, ni habían nacido, y Dios ya había escogido a alguien. Y aquí van a surgir unas preguntas que ya están surgiendo en alguna mente de ustedes. O sea que Dios, Él escoge a quién va a salvar. Y aquí dice que Él escogió. Verso 12. Se le dijo, el mayor servirá, punto. Otra pregunta que me ha hecho mi esposa, yo no sé si ustedes se la han hecho. ¿Por qué si el mayor siempre tiene doble heredad entre los judíos y es el privilegiado, el primogénito? ¿Por qué aquí el menor le va a servir? El mayor le va a servir al menor. Otra pregunta que le falta a usted, ¿a cuenta qué? Porque aún en nuestra familia, aunque no somos israelitas, siempre el más viejo le dice al esposa, anda para allá. ¿Y por qué? Porque así, yo soy el mayor. Y lo manda para allá, Y aquí están, mi papá no está y aquí mando yo. ¿Y por qué? Porque soy mayor. Yo soy el mayor. Nunca hay un menor mandando en la casa. Nunca hay un menor mandando en la casa. Pero como Dios es soberano, aquí viene el punto. Dios es soberano y no hace las cosas como el mundo las hace, porque el mundo se equivoca. Había un par de apóstoles humanos diciéndole, y una madre bien equivocada, le enganchan a la señora que le vaya a decir a Yeshua, que le vaya a decir que le conceda que sus hijos, uno esté a la derecha. ¡Wow! El lenguaje de Chapetí que yo le he dicho, ¿estás loca? ¿Estás loca? ¿Estás loca? Y no han entendido el reino de Dios. En el reino de Dios no es el que es mayor
o el que tiene más honor, el que vale ante Dios, sino el que sirve más. ¡Ah! Muy equivocado. Mis hijas a veces pelean por hacer las cosas en la casa. Y a nadie le gusta ser sirviente de otro. Algunas de ustedes son orgullosas. ¿Acaso soy tu sirviente? Y se creen grandes cosas, grandes chuladas. Y el Señor nos tapa la boca y dice: el que sirve más, el que le trae la gallina, el que lava los pies, el que hace más cosas para agradar a los padres, ante Dios es el mayor. Pero ante los hombres, ¿quién es el mayor? El que manda. El que manda es el mayor. Pero en el reino de Dios las cosas son distintas. Y volviendo a este verso, a los israelitas, ustedes se hacen creídos porque se creen el pueblo de Dios, pero ustedes no son nada, sino es porque Dios escoge al que Él quiere. Por lo tanto, ustedes no tienen ningún mérito para haberlos escogido. Ustedes no son nada. Ahora valen porque yo los escojo, pero no porque ustedes sean algo. Y en la iglesia, a veces algunos predican que entre más santo es usted, más es y más cerca está del cielo. Equivocado completamente de eso también. Completamente equivocado. Algunos pastores les van a doler la cabeza, algunos se van a enojar conmigo, pero no me importa. Aquí predicamos la verdad, no lo que le gusta a la gente, sino lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho que el que más sirve, y Dios ha dicho que no es por obras, no es por obra. En el mundo es por obra. Ay, este difunto va con los zapatos hasta el cielo. ¿Y por qué? ¿Basado en qué verso? Basado en Chapeltique capítulo 3 verso 2, que dice que este hombre le daba a los pobres, este hombre me daba ray todos los días, este hombre me prestaba. ¿Eso salva? ¿Las obras salvan? No. Pero según el mundo, sí salvan. Y allá se muere uno, como el que estaba en la cruz, con un montón de pecados y eran malos. Pues sí que se va a salvar él. Pues lo lamento. Y por eso el Señor dijo que los primeros serán los postreros, porque los que tú crees que van a ir primero son los últimos que van a ir. Y ese borrachito que en la goma creyó en Cristo va más salvo que las piatas que tienen 40 años de estar encendiendo la vela perpetua. Amén. Yo no sé quién se va a enojar conmigo, pero ni modo. Ni modo. Ay, ¿verdad? O andar vestido de blanco todo el tiempo. El borrachito de la cuneta de goma ahí se salvó porque creyó en Cristo. Y le vamos a reclamar a Dios: usted está inventando cosas. No, veamos qué dice Dios en su palabra. Miren lo que digo aquí. Verso 12 dice: el mayor servirá al menor. ¿Por qué? ¿Qué te importa? El Señor es soberano. Eso es lo que dice. Verso 13: como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. ¿Y por qué? Bueno, ya corregí varias cosas que he confesado que yo estaba equivocado y que este pasaje me ha enseñado a mí. Ya corregí varias cosas. Yo también creía como ustedes, pero lamentablemente no es eso lo que es la palabra y es lo que está explicando Pablo a los israelitas. El verso 14, miren lo que dice el verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y algunos se atreven a decir: ¿cómo Dios, cómo voy a querer un Dios? Una vez me dijo un hombre, llegó a mi oficina y me dijo un hombre: ¿a cuál Dios adoramos? Porque vio la Biblia que yo pongo ahí en el escritorio. ¿A cuál Dios adoramos? ¿Cómo así le dije yo? ¿Al Dios cruel que mataba gente y ordinario o al Dios de amor? Porque yo a un Dios matador no lo quiero. Me dijo él. Y bueno, aquí los israelitas hacen una pregunta. La segunda pregunta en el verso 14 dice que hay injusticia de Dios y muchos malcriados. Y no sé, aquí en la congregación han dicho: ¿por qué Dios permite que mueran los niños? Si existe Dios, ¿por qué muere ese ancianito? ¿Por qué muere ese niño? Y porque es de madero todo manchado, va para el cielo porque anda predicando ahora. Aunque te duela. Aunque te duela. ¿Y por qué? Bueno, es la pregunta que estaban haciendo aquí. ¿Es injusto Dios acaso? Los israelitas estaban diciendo: ¿es injusto? ¿Por qué Él está salvando a la gente que quiere?
¿Es injusto Dios? Es la pregunta que estamos haciendo aquí. ¿Por qué vivo pobre yo y por qué el que tiene la cantina vive mejor que yo y yo le sirvo a Dios? Hay algunos, no falta el culto. ¿Y por qué me dan calentura? Hay algunos que creen que no me van a enfermar porque hoy en predicaciones faltan. Sí. Algunos hoy en predicaciones faltan y creen que son invulnerables. Entonces, si los hijos de Dios no se enfermaran, híjole, no viviéramos en el mundo, porque los cristianos desde la era primitiva hasta ahorita ninguno se hubiera muerto, porque de algo se mueren. Sería una mala interpretación. Y todos los ricos del mundo, si Dios ha dado el oro y la plata a nosotros, todos los ricos fueran creyentes. Que así fuera. Otra predicación falsa. Pero aquí, por eso el apóstol, que tiene autoridad y habla en nombre de Dios, está aclarando para cerrar las necedades que diga cualquier ignorante de nosotros. Y dice aquí, ¿qué es injusto Dios? Y dice la respuesta, en ninguna manera. Y el verso 15 dice, pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque es Dios. Me gusta cuando hay padres que son padres. No sé si hay de estos aquí todavía. Se me cambia, se me va a llevar a la iglesia. ¿Por qué? El primero. Tiene que darle la razón un padre a un hijo. Tiene que darle órdenes nada más. Los hijos están para obedecer, no para recibir razones, porque son mantenidos. Cuando ellos tengan su hogar, ellos van a mandar y ya van a ver, ellos toman la batuta. Yo le digo porque he visto esto. Yo he visto esto. Ese es el diseño de Dios, pero el diseño del mundo es distinto. Pero como yo no vivo conforme al mundo, sino como el diseño de Dios. No sé la iglesia como vive, pero mi hogar tiene que ser de acuerdo al diseño de Dios. Mando yo y punto. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Quién es la cabeza del hogar? El hombre. Y ya hemos explicado esto hasta la necesidad. No se trata de machismo, no se trata de esas cosas. Se trata de dice, Dios está estableciéndole que Él es soberano del pueblo de Israel aquí. Sí. Sigamos. Si usted todavía no me ha dado a entender, sigamos. Mire la palabra lo que dice. Ahí. En el 15 dijo, pues tendré misericordia. La misericordia, quiero aclarar estos dos términos que son importantes. Ahí se manejan dos palabras en el verso 15. Misericordia y la otra es compasión. Misericordia, hermanos, misericordia es lo siguiente. Misericordia es cuando yo veo a alguien que necesita una camisa. Alguien necesita una camisa y vengo yo y tengo misericordia, le doy la camisa y tengo misericordia de él. La misericordia es externa, es decir, es un acto externo mío. La misericordia me lleva a hacer un acto externo mío. Yo puedo dar comida, dinero y agua. Pero la compasión viene de adentro, es decir, cuando tú te compadeces es porque algo te ha hecho llorar, algo de adentro te ha hecho tener, ¿qué diría yo? Compasión, es decir, nace de adentro. ¿Me explico? Entonces Dios ha tenido en este verso 15, hoy leámoslo con esa explicación, y mire lo que dijo Moisés, dice, que Dios dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y la palabra adentro, me compadeceré. O sea, que Él va a tener compasión del que Él quiera. ¿Podré juzgar yo a Dios, hermano? Bueno, no sé si Dios le está hablando a alguien, pero la humanidad juzga a Dios y muchos lo sacaron a Dios de su casa, de la escuela, de las leyes y de la nación. Lo sacaron. Porque Dios ya no cabe para ellos. Hay naciones que se empezó a corromper y hubo homosexuales. ¿Los homosexuales cabían con las reglas de Dios? No, pero no sacaron a los homosexuales. ¿Sacaron a quién? A Dios. Y metieron a los homosexuales a la ley. Ahora es legal ser homosexual. Además tienen derecho a casarse y a engendrar hijos, no pueden adoptar hijos. ¿Quién dictó eso? ¿Dios o el hombre? ¿Cómo irá a salir? ¿Cómo irá a salir?
Pero hay algunos aún en la congregación que estos conceptos los manejan y los apoyan, porque viven conforme al mundo y no conforme a la palabra de Dios. Y se lo enseñan a sus hijos. Yo trato, en la medida de lo posible, de enseñarle todos los principios, y aquí en la iglesia, todos los principios a nuestros hijos, porque nuestros hijos van a ser una reliquia en una generación perversa y perdida. No habrán palabras de estas, hermano. Nosotros vamos a extinguirnos, somos dinosaurios, si Cristo no viene antes, porque no somos pastores modernos. Nosotros nos pueden llamar cuadrados por ser así, pero nosotros aún respetamos la palabra de Dios y los designios que Dios ha dado. Y si a nuestros hijos no les enseñamos eso, nuestros hijos no tendrán oportunidad de escuchar sana palabra. Ya se escuchan barbaridades, hermano. Ahorita ya se escuchan barbaridades. Ya hay pastores homosexuales. La Iglesia Católica está rebuscándose en sostener, pero la quieren corromper de tener sacerdotas. Y ahí está sosteniendo, ahí está como puede. Pero esta corrompición va terrible. Va terrible. Dice luego en el verso 16, así que no depende del que, mire qué interesante, no depende del que quiere. ¿Qué significa esto? Que no es por obra. Yo quiero servir a Dios, yo quiero, no depende del que quiere, perdóneme, pero Dios es el soberano. ¿Y por qué andas haciendo esas obras? Es que quiero salvarme. Pues por eso dice un verso que es difícil de entender. El que busca su vida, la perderá, y el que la pierda, la va a hallar. Sí. Ahora, ven cómo se desenmaraña y cómo Dios nos va abriendo su palabra y vamos entendiendo muchas cosas, hermano. ¿Cómo vamos entendiendo muchas cosas aquí? Entonces aquí dice, no es del que quiere, es decir, porque no es por obra, no es del que quiere, ni del que corre. Y vos, ¿por qué haces? Olvídate, ni me quiero salir de la iglesia porque yo me quiero salvar. Y hay gente bien afanada, hermano, haciendo cosas para salvarse. Los sábados, algunos ricos, según ellos, sacan unos $20 en monedas y empiezan así a una fila de gente y le va dando una corita a lo que sea. Las artistas como Shakira, como otra, todos los artistas, para que la gente los acepte y les compre sus discos, siempre les dicen que patrocinen cosas para huérfanos, cosas para gente desvalida, porque las obras, según los hombres, nos van a salvar. La Miss Universo visita a los niños que tienen SIDA y ahí andan, ¿verdad? Un presidente chinea un niño chorreado para que vean que él quiere los niños. A una ancianita la abraza cuando está en campaña. Ya cuando pasó la campaña, ustedes no volvieron a ver a nadie. No vieron. En campaña, ahí lo andan chineando, ¿verdad? Porque es por obras, porque la gente nos juzga por obras. Si usted regala camisas, si usted se deja hacer todo lo que quiere para la gente, bueno, y va para el cielo. Pero para Dios es distinto. Y los israelitas creían eso, que porque venían del padre Abraham, ellos iban a ser salvos, solo por descendencia. Y aquí les está aclarando, perdónenme, pero no es así de esa manera. Entonces dice aquí que el verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Verso 17, porque la Escritura dice a Faraón, yo no sé si ustedes hicieron esta pregunta, dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Verso 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Es injusto. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? O sea que Dios le va a quebrar al que quiere y lo pone duro. No, eso no está bien. No me parece que es un Dios justo eso. Andamos mal. O sea que aquí Dios ya tiene algunos privilegiados que le ha escogido. Y los demás, aunque brinquen para arriba y para abajo, no van a cachar nada. Eso es lo que está diciendo aquí. Es la pregunta que Israel se estaba haciendo después de que le estaban explicando que no era por obra.
realmente le fue endurecido el corazón. La palabra dice de esta manera. 10 veces llegó Moisés a hablar con Faraón: deja ir a mi pueblo. Y las 10 veces este sujeto dijo no. ¿Lo dijo voluntariamente o lo dijo porque Dios le lo metió en su corazón? Ahí viene la pregunta de los israelitas y a donde ven la injusticia. Pobrecito, entonces Faraón no era malito, sino que Dios lo hizo malito solo para demostrar su poder. No, yo un Dios de detalle no quiero. Miren, solo para demostrar su poder te quiebra el pobre Faraón, y hasta el hijo de Faraón te quebró. No me parece justo. Eso justamente es lo que los israelitas estaban diciendo. Verso 19, y miren cómo responde. Y ya sabía Pablo que iban a decir eso. Y en el verso 19 dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Es decir, ¿por qué Dios va a mandar al infierno a la gente que Él mismo hizo que no creyera en Él? Y miren la pregunta que están haciendo ahí. ¿Ven qué chévere? O sea que yo estoy aquí en la iglesia posiblemente de choto, tal vez Dios ni me va a salvar. Porque Él ya tiene clarito lo que Dios va a salvar. Estoy perdiendo mi tiempo, mejor me rebusco en el mundo de una sola vez a enlodarme. Bueno, ya pasó la feria, voy hasta el otro año porque ya perdí chance. Hay un verso que no sé si se han preguntado, dicen que se santifique, santifíquese más, y el que peque más, últimamente está perdido. Bueno, ¿será esto cierto? Esa era la pregunta que estaban haciendo aquí. Y es la duda que Satanás puede poner en el corazón de la gente. Pero Pablo está tratando de explicarle, y él mismo hace la pregunta. Pablo le está diciendo: ustedes me van a preguntar esto. Dice: entonces, ¿por qué Dios ha creado el infierno para la misma gente que Él no quiere salvar? Si ellos no tienen culpa, los pobrecitos. Sería eso. Y dice: ¿por qué? Y vuelve a hacer otra pregunta: ¿quién ha resistido a su voluntad? Es decir, estos pobrecitos, ¿cómo no se va a ir al infierno si Dios lo quería mandar? ¿Y quién puede contra Dios? Pues, o sea, este pobrecito tiene 3 mujeres y de gusto, pobrecito. Dios lo ha puesto eso. ¿Ya? Él no quiere luchar de dejar 3 mujeres. Él no quiere 3 mujeres. El pobrecito, pero como Dios se lo puso en su corazón. Eso es lo que estaba diciendo esta otra segunda pregunta. Él no quería robar ese pistillo. Él no lo quería robar, pero se lo robó porque Dios puso eso en su corazón. Él no quería hacer. Él no quería matar a estos 3. Pero lo mató porque Dios, ¿y quién le va a resistir a Dios? Pues si Dios lo hizo mal. Eso es lo que están tratando de decir ellos, para no tener responsabilidad ante Dios. Pero Pablo les dice en el verso 20: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es decir, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros para decirle al Creador: ajá, a ver, dame cuenta, ¿por qué estás haciendo esto? Cuéntame, a ver, ¿qué te pasa? ¿Quién de nosotros? ¿Habrá alguno que osa decir eso? ¿Habrá algunos que osan contra Dios hablarle de esta manera? ¿Y sabes qué? A partir de hoy, ni llego a la iglesia yo. Hasta aquí llegaste. No me hiciste el milagrito, ¿verdad? A la otra, que es una gran perdida, ahí anda con los pantalones bien socados, a ella le hiciste el milagro. Yo quiero con balandranes aquí que me cubra hasta los dedos y las uñas. A mí no me has hecho el milagro. No, un Dios así no quiero yo. Algunos le piden a Dios eso. A ver, ¿por qué me hiciste a mí esta nariz torcida y la otra bien bonita me dijiste? A ver, ¿por qué me hiciste a mí así? Y a mí, ¿por qué me tenés bien soplada y a ella bien bonita? Mira, cómo parece Barbie. Y empiezan a reclamarle a Dios. A ver, ¿por qué me dio este pelo prieto y yo no nací rubia? A ver, ¿por qué nací con estos viejos pelados y no nací en la casa de un rico? Y gente le reclama, hermano. Le reclama. ¿Por qué no nací en Estados Unidos, no que en esta miseria aquí? Vivo. De milagro vivo cada día. Comiendo salteado. Algunos le reclaman a Dios eso. Le reclaman. Pero Pablo les está diciendo: ¿y quiénes son ustedes, pues? ¿Y quiénes son ustedes? Si hasta la vida les puede quitar Dios, pero ellos estaban reclamando. Y dice aquí, la tercera pregunta dice: dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Híjole, con este ejemplo que está poniendo Pablo, un miserable vaso
¿Para qué sirve un vaso? Para echar cosas. Es decir, para comenzar, un vaso es para servir, ni siquiera para enorgullecerse. Un vaso es para usarlo, un vaso es para utilizarlo, un vaso no es para que tenga un sitio honorable. El vaso sirve para echar cosas, para eso fue hecho. Entonces le dice, ¿cómo es posible que algo que fue hecho para servir, le está diciendo al que lo hizo, le está cuestionando las cosas? Eso es lo que le está diciendo Pablo. ¿Cómo es posible eso? Dice, ¿por qué me ha hecho así? Verso 21. ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Es decir, aquí en la congregación y desde Adán y Eva, del mismo barro que nos formaron a nosotros, tenemos seres humanos que honran a Dios y tenemos seres humanos que deshonran a Dios. ¿Es cierto eso? Es cierto. En la congregación tendremos gente que honra a Dios y gente que deshonra a Dios. Veníamos de El Salvador con mi hermano y traíamos hambre. Y estaba en pleno apogeo de la feria aquí cuando entramos. Yo les hice un chiste ahí, ¿verdad? Solo me fui un día y me reciben hasta con puente, porque yo veníamos llegando otra vez y estaba en Lucerillo, ahí. Entonces, y entramos, ¿y qué vamos a comer? Pues hay que ir a comprar ahí unas pupusas o algo que hay que comer. Y estaba el mero baile ahí en la esquina. Y me dice mi hija, vamos papá, y me le quedo viendo yo. Tú sabes que yo predico, y si me ven ahí, vas a decir un montón de cosas, no porque sea malo, pero van a decir un montón de cosas. Yo no voy a eso sino a la comida. Y no nos equivocamos. No nos equivocamos porque fueron los que no predican y sí los vieron. Eso lo trae la comida y sí hablaron. Entonces a veces uno hace cosas por el hermano débil, no por otra cosa, no porque sea malo. Nosotros era esa situación. Pero ¿podemos ser criticados? Sí. ¿Y alguien por esa obra nos puede condenar? Sí. ¿Pero es por obra? No. Aquellos que se creen santurrones, no. Está el conjunto, nos pudiera dar la vuelta allá lejos ¿saben lo que hizo? Lo que hizo cuando estaba el prójimo en el suelo, lo que hizo cuando pasó el sacerdote. Dice que pasó lejos de él, cuando estaba el samaritano. El samaritano. ¿Qué hizo el sacerdote? Pasó lejos de él. Y vino el otro que no era sacerdote, que era perdido según el sacerdote, y el hijo del diablo, le curó las heridas, lo llevó a un mesón y le dieron de comer, le curó, y dijo el Señor, ¿quién de los dos había hecho correcto? Entonces lo mismo pasa en la congregación. A veces nosotros no entendemos, pero Dios, el Espíritu Santo nos quita todas estas cosas para que nosotros podamos entender las cosas. Entonces, podemos entender que hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿De cuál soy yo? No lo sé. Cada quien sabe de eso. Verso 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Verso 23. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Verso 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¡Wow! Es decir, que los judíos estaban enojados porque Dios estaba tomando, según ellos, vasos de deshonra, o sea, miserables gentiles, en la obra de Dios. A veces nosotros nos creemos tan santurrón que creemos que los que andan en la calle, que los borrachos o las otras personas no pueden entrar a tener misericordia y ser hijos de Dios. Nos equivocamos a veces. Nos equivocamos. A veces no le queremos predicar el evangelio al borrachito. No le queremos predicar el evangelio al pobre, sino en aquellas casas más bonitas y donde nos dan una fiesta para sentarnos. ¿Y por qué no al pueblo en la cuneta, pues? Si Dios quiere tener misericordia de eso, o no va a tener misericordia. Es lo que los judíos estaban haciendo. No, los gentiles, esto no tiene que ver. Pero Dios les aclara aquí, ¿y qué? Si yo quiero
trabajar con los gentiles. Pero esto no significa, hermano, que Dios ya tiene predestinado a los que van a ser salvos. No, son responsables, porque aquí lo dice, verso 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era. ¿Y cómo es que los que no son pueblo llegan a ser pueblo? ¿Cómo es los que no son pueblo llegan a ser pueblo? ¿Cómo es que los que no son pueblo llegan a ser pueblo? Uno de ustedes puede ser israelita, hermano. Puede convertirse en un israelita, uno de ustedes en forma biológica. ¿Puede convertirse en un israelita? No. Entonces, ¿cómo puede llegar a ser el pueblo de Dios y ser de la descendencia de Isaac? Difícil. Pero como no es por obra, o sea, no era por eso, entonces Dios dice en este verso, y termino con esto, Dios dice en este verso, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío. Es decir, Dios es soberano para escoger a quien quiere. Y le aperturó la salvación a todo el mundo. Y quiero terminar diciendo eso. Vamos a quedarnos ahí en el verso 25. Quiero terminar diciendo, cualquiera que en esta mañana crea que Jesús es el Señor, que murió y resucitó de acuerdo a las Escrituras, hermanos, será salvo. Cualquiera, no importa todos los pecados que tenga atrás de él, no importa lo que haya hecho, Dios lo perdona en este momento. A todo aquel que quiere creer en él, Dios lo perdona. No importa lo que ha cometido, cualquier cosa que haya hecho, Dios es libre de salvar a quien quiere. Y no necesitamos ser santurrones, ni ser del pueblo de Israel, ni descender de Isaac para ser salvos. Dios está diciendo que va a tener misericordia. Y de alguien que no era pueblo, lo hizo pueblo mediante la fe. Porque a todos, ¿qué dice San Juan 1:12? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero más a todos los que le recibieron, que dice, les dio potestad de ser hecho. Ahora, si en esta mañana alguien cree en esa palabra, es salvo. El que tenga oídos para oír,